Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Doy gracias a Dios. Todos los que amamos a Dios sentimos ese ánimo, ese deseo, ¿verdad? De llevar las buenas noticias, de llevar la palabra. Y pues los saludo con mucho amor. Son muy amados por mí, son mi familia. Y también envío un saludo para todos aquellos por las redes. Les abrazo con todo mi cariño y con todo mi amor. Cuenten conmigo. Gracias. Vamos a iniciar con la palabra de Dios, que es nuestro deleite, es nuestro gozo, es nuestro alimento. Es lo que nos hace estar vivos, fuertes, sanos en la presencia de Dios, no importando nuestra edad. Algunos son jóvenes, hay jóvenes, sí hay jóvenes de corazón, ¿verdad? Pero somos felices con la palabra de Dios. Es Dios mismo revelándose con todo su amor. Y les pido de favor, así como están, vamos a leer juntos Primera de Pedro capítulo 3 hasta el versículo 5. Repitan, hermanos, siéntanse como ahorita decía nuestro pastor, somos amados hijos de Dios, especiales. Él murió por nosotros. Se llevó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que han de venir. Entonces hay grandes motivos para estar de fiesta y un motivo grande para estar con alegría. Vamos a leer la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo del 3 al 5, y repetimos todos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no los escucho, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una meta, esta es nuestra meta, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Con este aplauso lo honramos y lo glorificamos. Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria. Y pueden sentarse, hermanos. Nuestra enseñanza de este día es el poder de la perseverancia. En perseverar hay poder, el poder de Dios. Y miren, les voy a leer lo que es algo de la perseverancia. La perseverancia es el hábito de seguir luchando ante la adversidad, sin importar los retos y las dificultades que tengamos que enfrentar. Las personas que son perseverantes tienen un propósito definido, saben lo que quieren lograr y se comprometen con sus metas y no descansan hasta hacerla realidad. Acarician su visión y se enfocan en convertir su meta en realidad. Tienen la disciplina de administrar su voluntad, de saber decir cuándo no, cuando hay que hacerlo. No se dan por vencidos, aunque todo lo vea oscuro y no vean una oportunidad para continuar. Las personas perseverantes tienen carácter. Sus palabras están en armonía con su comportamiento. Hablar de perseverancia, estamos hablando de tener fe, de creer, de tener la convicción de que se puede lograr. Abraham Lincoln fue un famoso presidente de los Estados Unidos. Este hombre, en la década de 1831 al año 1843, intentó ser representante a la Cámara en varias ocasiones y fracasó. Del año 1848 al año 1858, aspiró a ser senador en 2 ocasiones, representante a la Cámara, vicepresidente de los Estados Unidos
y en todas ellas fracasó. En 1860 fue electo presidente de los Estados Unidos, después de haber perdido 10 elecciones. Cuando radicó su candidatura para presidente, un periodista le preguntó: señor Lincoln, ¿usted no se cansa de fracasar? Usted ha perdido 10 elecciones. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar las elecciones? Y él dijo pacientemente, yo no le llamo fracasos, sino resultados no deseados. Este hombre, tenía un llamado de parte de Dios. Qué importante es, qué llamado tenemos cada uno de nosotros. ¿Usted sabe su llamado? Dios nos llamó a la salvación, pero hay un propósito por el cual cada uno de nosotros tenemos que vivir para servir al Señor. Entonces este hombre dijo así: yo estoy llamado para absorber la esclavitud en los Estados Unidos. Él fue un hombre que desde muy pequeño era muy humilde y pudo convivir con todas esas personas de piel oscura, por así decirlo. Y él supo el sufrimiento en el que estaban viviendo. Y él perseveró con paciencia hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos y lograr el propósito para el cual el Señor lo había llamado. La Biblia tiene mucho que decir de la perseverancia. Si escudriñamos, vamos a ver que es parte, debe ser la marca de un cristiano, la perseverancia. En varios contextos diferentes, claramente las Escrituras enseñan, fíjense, que aquellos que vencen y perseveran en la fe heredarán la vida eterna. Esa es nuestra meta, la vida eterna con el Señor Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Y les pido que repitan conmigo, por favor. La palabra es por oír. Entonces es importante que estén repitiendo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es para los vencedores. Así como los campesinos, los estudiantes, los atletas buenos, ¿verdad? Tienen que perseverar en sus actitudes para alcanzar con éxito las metas o resultados deseados. Todo cristiano que aún esté en la tierra debe perseverar visiblemente en el camino de Dios y en su obra. ¿Tienes fe? Tienes que estar en la obra del Señor. No puedes estar ahí sentado. No. Muestra tu fe sirviendo a Dios. El poder de la perseverancia. Una gota de agua perfora una roca, pero no por su fuerza, sino por su constancia. Perseverancia proviene del término griego llamado proskartereo, que habla de mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desvíos. Ningún creyente puede llamarse perseverante si no se ajusta su vida a las enseñanzas de la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella, no dejando de congregarnos. No, tenemos que escuchar en esta iglesia, como bien lo dijo el pastor. Desde el primer día que yo llegué, mi alma quedó: uy, ¿qué estoy oyendo? Pues yo sentí que estaba en el cielo. Dije: oh, hay promesas. No es mi vida sin Dios, era diferente, pero había promesas para mi vida y para la vida de toda mi familia. Un cristiano que persevera es comparado a un árbol. Las raíces son las enseñanzas de la palabra de Dios. Allí debe estar cimentado un cristiano,
en la enseñanza. Y saben una cosa, la hemos recibido. Todo el que viene a esta iglesia, la hemos recibido esa doctrina del Señor Jesucristo. Las ramas son su firmeza y su fidelidad, y los frutos son su participación visible en la obra de Dios. Y quiero darles otro ejemplo de un hombre perseverante. Tomás Alva Edison, inventor de la lámpara o foco o de muchas otras cosas que disfrutamos hoy en la época moderna, fue un hombre de gran inteligencia. Ese hombre no disfrutó del éxito con la frecuencia que podríamos pensar. A veces no nos damos cuenta todo lo que tuvieron que hacer ellos, ¿verdad? Para que hoy podamos prender un foco y tengamos luz. Él tuvo 10,000 esfuerzos fracasados antes de crear un foco o una lámpara. Tomás Alva Edison demuestra el valor de la perseverancia. El secreto de sus inventos no fue por su inteligencia, sino ¿saben por qué? Por su constancia, porque él no se desanimó, no desmayó. Perseverar, digan conmigo, es no darse por vencido. La Biblia no promete una vida de éxito instantáneo, no, hermanos. El camino hacia la victoria suele ser largo y difícil. Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a continuar fielmente. Él siempre está con nosotros. Es algo que tenemos que abrazar y decir, el Señor está conmigo. A donde quiera que yo vaya, Él es fiel. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. A lo mejor yo aquí lo traigo en otra traducción, pero ustedes repitan, por favor. Que el Señor lo lleve a amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró. El amor de Dios es tan grande y tan profundo. Nosotros ahí en La Fortuna es una alabanza que usamos mucho con los niños y les decimos, el amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso, hermanos. La vida cristiana es maravillosa. Y experimentar cada día el amor de Dios es nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite. Saber que en cualquier circunstancia cometamos errores o tengamos aciertos, el Señor está con nosotros y nos ama como nadie nos ama. Quizá haya muchas personas que lo amen, pero como Dios lo ama, no hay. El apóstol Pablo ora para que los tesalonicenses amen como Dios ama. Esta iglesia, los primeros cristianos sufrieron mucha persecución. Ellos estaban sufriendo por esa persecución y pudiera ser que su corazón se debilitara, pudiera ser que se fuera por otro lado, ¿verdad? Que regresaran a sus costumbres de antes. Pero el apóstol con mucha exhortación les dice, amen como Dios ama. Si nosotros amáramos a los demás como Dios nos ama, fuera otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de amar como Dios ama. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. La palabra de Dios dice que fue tentado en todos los sentidos y pasó por muchos sufrimientos mientras estuvo aquí en la tierra. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Por favor, todos juntos. Por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció y siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fue rechazado por aquellos a quienes vino a salvar y enfrentó mucha oposición,
nuestro Señor Jesucristo nunca se rindió, resistió hasta el final, pasó por la peor humillación y tortura, la muerte en la cruz sin pecar. En Él no era como nosotros, en Él no había pecado, Él era santo, limpio, puro. Pero Él pecó no pecó, perdón. Él fue tentado en el exterior. Gracias a su perseverancia, todos los que reconozcan como su Señor y Salvador serán salvos. Y decimos, gloria a Dios. Porque en esta iglesia se confiesa que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver otro hermoso ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo bastante éxito como misionero. La Biblia nos enseña acerca que donde quiera que predicaba, hacía enemigos. ¿Por qué será? Bueno, vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, 24 al 27. Y dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él fundó iglesias en diferentes ciudades y sentía ese amor. Él amaba a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. ¿Es la clase de amor que tú y yo tenemos? ¿Podríamos soportar todas estas cosas? Pablo amaba a Jesucristo y Dios lo ayudó a perseverar con gozo, hermanas, hermanos, jóvenes. Dios lo ayudó y uno se queda. Solamente cuando está el amor de Dios puede soportar tantas cosas. Los resultados fueron maravillosos. Él escribió 13 libros del Nuevo Testamento y hasta hoy estas enseñanzas nos ayudan, nos exhortan, nos advierten el peligro. Hay peligro, hermanas, hermanos. Y los que están aquí por primera vez, hoy están mis cuñadas por primera vez. Doy gracias a Dios por ello. Doy gracias por eso. La perseverancia del apóstol Pablo hoy nos sigue bendiciendo, ¿verdad? Hoy nos sigue ayudando. Qué hermoso y qué grande ejemplo tenemos. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de perseverancia. Cuando nosotros leemos, decimos, gloria a Dios, yo quiero tener lo que tuvo ese hermano. Josué, ¿han escuchado de Josué? ¿Sí? Josué nació esclavo en Egipto, junto con el resto de los israelitas, y solo vio la liberación de su pueblo bajo el liderazgo de Moisés, cuando tenía 40 años. Después de eso tuvo que esperar otros 40 años para entrar a la tierra prometida, debido al pecado de los otros israelitas. Pero todo el tiempo que estuvo en Egipto y luego en el desierto, Josué no se dio por vencido. Nosotros no nos damos por vencidos, ¿verdad, hermanas? Estamos aquí firmes, porque sabemos que somos fieles a ¿quién? A Dios. Al enfrentar los desafíos, muchos israelitas que estaban ahí en el desierto perdieron la esperanza, se volvieron a la idolatría. Habían visto el poder, hermanos, habían visto el poder de Dios y las maravillas, pero no tenían resistencia. Por tanto, no recibieron su herencia. Josué era diferente, vio todo y decidió poner toda su confianza en Dios. ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos?
¿Dónde? Yo les pregunto, en Dios. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo del 6 al 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le dice de nuevo el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te manda. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hoy el Señor nos dice lo mismo. No te apartes de la palabra de Dios. No te apartes y vas a ser prosperado en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Y nos vamos a Josué capítulo 1:9 y le dice el Señor de nuevo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Iglesia, no desmayes. Tu mirada debe estar ¿en dónde? En el Señor Jesucristo. Él es donde debe estar nuestra mirada. Aquí 3 veces le dijo el Señor, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Vamos a la palabra de Dios también en Efesios capítulo 6, versículo 18. Es otra cualidad que debe tener un cristiano, orar perseverantemente, orar perseverantemente. Y el Señor aquí nos indica, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténgase alerta. ¿Cómo debemos estar? Alertas en oración, perseveren en oración por todos los santos. En la oración debe haber ¿qué? Perseverancia. Hemos de persistir en pedir, buscar, llamar, debe ser continua. Es la atmósfera en que ha de vivir un cristiano. Y no solo aquí, sino en tu casa y donde tú estés, tienes que estar orando. Que a veces no quiero, que a veces no tengo ganas. Dile a tu alma que ore, porque eso es lo que nos está mandando el Señor a través de esta carta que Pablo hizo a los de Éfeso. Apocalipsis 14:12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. ¿A quién? A Jesús. ¿A quién obedecen? Los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ni siquiera leemos la palabra de Dios. ¿A qué vamos a ser entonces obedientes? ¿A lo que está en la televisión? ¿Cuántas veces se nos hace un llamado? En el discipulado hemos tenido es un tesoro para nuestra vida. Lo que nosotros recibimos a través de las enseñanzas. Esto nos hace ser felices, bienaventurados, porque sabemos, vamos canalizando el propósito que Dios tiene. El Señor va perfeccionando su obra. Entonces, dejemos todo, hermano, todo, y congreguémonos. Vengamos, vayan a su grupo de amistad. Siempre ahí se está aprendiendo la palabra de Dios. Constantemente estamos orando unos por otros. Santiago capítulo 1 también nos advierte. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cómo vamos a hacer en la prueba? Dichosos, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros, sin que les falte nada. El Señor quiere perfeccionar su obra. Es gratis, hermanos, no cuesta. Santiago se refiere a la prueba de vuestra fe presente, como un metal precioso que está siendo probado por el afinador, Dios, para ver si es genuino,
si es sincero, si es fiel. El metal es sometido a fuego. Todas estas pruebas producen en nosotros paciencia. Nos volveremos cristianos maduros, completos, sin que nos falte nada. Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11 dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. ¿Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job? ¿Han oído hablar de esa perseverancia? ¿Y han visto lo que al final le dio el Señor? Es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él conoce nuestra condición, pero Él siempre nos va a ayudar a salir adelante. Los profetas del Antiguo Testamento son presentados aquí como ejemplo de paciencia. Miramos atrás a los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y Daniel, con enorme respeto. Los honramos por sus vidas llenas de celo y devoción a Dios. Fueron perseverantes y en este sentido los llamamos bienaventurados, felices, felices, felices por hacer la voluntad de Dios. Job es un excelente ejemplo de paciencia, de fortaleza. Su paciencia fue recompensada. ¿Saben la historia? ¿La han leído? Dios le dio el doble de lo que había tenido. En el año de 1987, el campeón mundial de la carrera de 1500 metros se estaba calificando para otra carrera. A mitad del camino se cayó, tropezó y se cayó. Pero ¿saben qué hizo? Se levantó y siguió corriendo. Con solo 20 metros para llegar a la meta, ya se encontraba en tercer lugar. Ustedes saben que los 3 primeros lugares son los que clasifican. Él ya estaba en tercer lugar, pero ¿saben qué hizo? Miró hacia atrás y por un punto ciego otro atleta le ganó el tercer lugar. Él perdió la carrera. Nos podría pasar eso, ¿verdad? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En el Señor Jesucristo. Todo su esfuerzo fue inútil. De ser un campeón, quitó la mirada de la meta. Es muy tentador, hermanos, hermanas, jóvenes, después de haber vivido por algunos meses o algunos años, quitar nuestra mirada de la meta. El Señor Jesús. Podemos pensar que ya hemos corrido muy duro, ¿verdad? Ya, dice, no, pues yo ya serví, yo ya hice, pues ya, ¿verdad? Y es hora de descansar un rato. La perseverancia es clave. No dejemos de mirar al Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojámonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren que aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y no pierdan ánimo. Hermanos, tenemos que seguir esa carrera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con gozo, felices, como estos ejemplos que les puse. En la palabra de Dios hay más hombres de fe. En Hebreos 11 están todos esos héroes de la fe, que fueron personas como tú y yo, que escribieron su historia. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad. Cada uno de nosotros tenemos que correr nuestra propia carrera. No la va a correr nadie más, nadie más. Entonces, pongamos nuestra mirada en el Señor. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18,
Si repite conmigo esta cita, por favor. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros, efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y quiero leerles para finalizar, esto es algo precioso, que habla de la gloria de Dios, cuando estemos ahí en la gloria de Dios, ¿verdad? Es hermoso correr esta carrera sabiendo que tenemos una preciosa iglesia. Y les voy a leer esto. Gloria, peso de gloria, eterno peso de gloria, excelente y eterno peso de gloria, cada vez más excelente y eterno peso de gloria.